A 50 años de Cordobazo te queremos mostrar en este video parte de lo que nosotros opinamos sobre lo que fue ese hecho enorme que cambió la historia de nuestro país y que es necesario que las nuevas generaciones lo estudien y lo profundicen y saquen lecciones de lo que hicimos en aquellos años, los que éramos jóvenes. ¿El Cordobazo fue una acción espontánea? Obviamente el Cordobazo era parte de un paro general que se hacía en el país en repudio a los asesinatos de jóvenes estudiantes y trabajadores en Rosario y en Corrientes de la semana anterior, pero en Córdoba, por razones particulares, empezaba un día antes, empezaba al mediodía del 29 de mayo. Entonces fue preparado por los sindicatos, particularmente Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco, y con los jóvenes estudiantes de aquellos años que estaban muy enojados con la dictadura militar que había atacado brutalmente al estudiantado y que había aumentado los boletos de los tickets del comedor universitario, y esa bronca se juntó en las calles. Por lo tanto, no fue espontáneo en este terreno, en preparar una movilización de repudio a la dictadura y tratar de hacer un acto, si se podía, en el centro de Córdoba. Eso no fue espontáneo, eso fue preparado. Ahora, cuando lo matan a Mena, obrero de Renault, que viene avanzando de la fábrica en los alrededores de Córdoba, estalla la población. En cuestión de segundos, los alrededores de la plaza se convierten en el escenario de una batalla campal, por lo que la policía decide emprender una veloz retirada. Los que no estaban en la calle, porque había una dictadura, bajan en repudio al asesinato de este joven que se empieza a divulgar que había sido asesinado por las fuerzas represivas, por la policía. Y entonces, en las calles de Córdoba confluyen por primera vez estudiantes y trabajadores en barricadas que ocupan 150 manzanas de Córdoba, derrotan a la policía y se sella la unidad al grito de "y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular". Es el carácter que tuvo el Cordobazo, el carácter semi-insurreccional, inclusive con enfrentamiento. ¿Por qué semi? Porque no llegó a ser una insurrección plena, porque no había una política de armamento generalizado. ¿Pero por qué fue insurreccional? Porque derrotó a la policía, porque solo el ejército a la tarde recuperó el centro de Córdoba. Al caer la tarde, más de 50.000 personas se concentran en los barrios Clínicas y Alberdi. En lo alto de los edificios, civiles armados con pistolas, escopetas de caza y bombas molotov se aprestan a resistir el embate de las fuerzas militares. Para esa hora, el tercer cuerpo del ejército se prepara para tomar la ciudad. Ese carácter de enfrentamiento en las barricadas, eso lo estuvo preparado. Ahí había molotov, dicen algunos. Sí, pero este carácter masivo de compromiso en las calles, con presos, heridos, no estuvo preparado. Esto fue la espontaneidad, y esa es la profundidad que tiene Cordobazo, de unir en las calles obreros y estudiantes que hacía décadas estaban separados por intereses distintos. Inclusive en nuestro país, históricamente, el estudiantado y las clases medias son representadas por el Partido Radical, eran en esa época representados por el Partido Radical, y el movimiento obrero por el Partido Peronista, y estuvieron divididos desde antes del 45, porque cada uno de esos partidos tuvieron en frentes distintos, uno en la Unión Democrática, el 45, y el otro con Perón. El Cordobazo suelda esa unidad y derrota a la policía, deja herido de muerte a Onganía. Curiosamente, el 29 de mayo es el Día del Ejército, y abre en el país una serie de asos que se van a continuar hasta el 72 con el Mendozazo. Ya en pleno proceso de apertura democrática, porque el Cordobazo lo que hizo fue herir de muerte al régimen libertador que se había puesto en el 55 y que los militares fueron siempre la institución o que gobernaba directamente o que dejaba elecciones fraudulentas porque el peronismo estaba proscripto, y así subió Frondizi y así subió Ilía, hasta que quisieron los militares, que los derrocaron a ambos presidentes radicales cuando no cumplían con lo que los militares querían. Ese régimen libertador fue derrotado en las calles de Córdoba el 29 de mayo de 1969 y abrió una etapa revolucionaria en nuestro país que solo va a cerrar el golpe genocida de marzo del 76.
La importancia del Cordobazo tiene que ver entonces con las lecciones que salió. El Cordobazo mostró que la clase obrera era aliada a los sectores estudiantiles y a la juventud en general, era potencialmente una clase que podía hacer la revolución. El Cordobazo, cuando surgió, no había organizaciones fuertes. La guerrilla recién surgía, el PRT existía, pero no existía el ERP, o recién se fundaba. Los montoneros hicieron su primera acción mucho tiempo después del Cordobazo, como guerrilla, ocupando inclusive el pueblo de La Calera, en Córdoba mismo. Y las organizaciones que hablaban en nombre de la revolución trotskista y eso eran muy débiles. No tenían una inserción fuerte en la ciudad de Córdoba. O sea, los años previos, el movimiento obrero cordobés llegó sin una clara delimitación de sectores revolucionarios organizados. Me dirán, pero Agustín Tosco era un dirigente combativo. De ella, Agustín Tosco era un gran dirigente combativo. El problema que tuvo Agustín Tosco como dirigente político es que él no terminó nunca de romper con la política de colaboración de clases. Y esto no lo dice el PDS, eso lo dijo Gregorio Flores, que fue compañero de él en las luchas y en las cárceles. El gringo Tosco nunca se propuso conformarse como un partido con él a la cabeza, un partido de trabajadores con él a la cabeza. Esa es la gran debilidad que tuvo todo el proceso que abre el Cordobazo. No hubo una alternativa política de los trabajadores que le presentase al conjunto de la juventud y los obreros que se habían levantado en Córdoba y que habían tenido el apoyo después en el segundo Rosariazo en septiembre y los tantos asos que estaba contando, o sea que el país se prendía fuego, una alternativa distinta. Y como no hubo una alternativa distinta, obrera, de los trabajadores, la alternativa de desvío del Cordobazo lo hace el peronismo, trayendo de vuelta a quien había exiliado hacía 18 años en Madrid, que era el general Perón. Los mismos que lo habían exiliado y le dieron el golpe, el imperialismo yanqui, la Iglesia Católica y lo más graneado de la burguesía, del empresariado y la oligarquía argentina, son los que lo trajeron en el año 73. Son los que abren las urnas, los que sacan la dictadura, se va a la nuce y vuelve. El peronismo vuelve de la mano del imperialismo, de la Iglesia Católica y de lo más graneado de la burguesía argentina. Y después, bueno, por eso apenas llegan, firman el famoso pacto social. Hay que estudiar el Cordobazo porque las lecciones del proceso que abrió, que fue el último gran ascenso obrero y popular de nuestro país, deja mucho para el presente, para orientarse en el presente. La clase obrera y la juventud y las mujeres han retomado la iniciativa, aunque no estamos a los niveles, obviamente, de los años 70, pero la perspectiva de que los trabajadores, las mujeres y la juventud puedan cambiar el destino de nuestro país está abierta frente a esta nueva crisis capitalista que estamos viviendo. Sacar lecciones. ¿Qué faltó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pasó del proceso que abrió el Cordobazo? Yo creo que es una obligación para todo aquel que se dice luchador, combativo, y es ultra necesario. Por eso podés seguirnos en bastantes materiales que tenemos, en el link acá abajo, no solo de los videos, sino de los libros que hemos publicado, varios libros sobre la historia argentina, sobre este proceso revolucionario, y desde ya asociate a nuestro canal y seguinos.